Jungkook volvió a convertirse en uno de los temas más comentados entre los fans después de asistir al concierto de Stray Kids. Y como era de esperarse, su sola presencia no pasó desapercibida. Apenas comenzaron a circular fotos y videos del momento, las redes sociales se llenaron de reacciones de personas que estaban presentes en el recinto y que no podían creer que el integrante de BTS estuviera disfrutando del espectáculo como un fan más. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un asistente que escribió: Jungkook es básicamente el presidente de la asociación del K-pop. Aparece de forma aleatoria en los conciertos y de inmediato eleva la energía de todos. Y la verdad es que muchos estuvieron de acuerdo con esa descripción. No importa a qué evento asista, la presencia de Jungkook siempre termina generando una enorme emoción entre el público. Incluso cuando el protagonista del escenario es otro artista. Según compartieron varios asistentes, Jungkook llegó acompañado de su manager para disfrutar del concierto y se mostró muy relajado durante toda la presentación. Un detalle que enterneció a muchísimos fans fue que incluso llevó un banner como cualquier otro asistente. En él podía leerse la frase: "Somos como el sonido de un corazón que late sin parar nunca". Ese pequeño gesto fue suficiente para que muchas personas comentaran que Jungkook estaba viviendo el concierto con la misma ilusión que cualquier fan que había ido a apoyar a Stray Kids. Pero si hubo un instante que terminó robándose gran parte de las conversaciones, fue el que involucró a Felix. Durante el concierto, Felix lanzó sus gafas al público como parte de la interacción con los asistentes. Lo curioso fue que, según relataron quienes estaban presentes, las gafas terminaron cayendo justo en las manos del manager de Jungkook. En lugar de quedárselas, el manager se las entregó a Jungkook, y la reacción del cantante no tardó en hacerse viral. Cada vez que hay personas diciendo que el Jikook se terminó, que ya no existe, que todo se acabó o que ya no queda absolutamente nada entre Jimin y Jungkook, siempre termina pasando algo que vuelve a encender las conversaciones dentro del fandom. Y sinceramente ya hasta da risa, porque parece un ciclo que se repite una y otra vez. Apenas algunos empiezan a burlarse, a decir que el Jikook murió, que ya no interactúan, que ahora cada uno está por su lado, o que cualquier otra teoría que se inventan, ocurre algún momento que vuelve a poner el tema sobre la mesa y hace que todos vuelvan a hablar de ellos. Y justamente eso fue lo que pasó hoy. Jungkook apareció 2 veces en una transmisión en vivo relacionada con Jikook. Sí, 2 veces en un mismo día. Una sola vez podría ser que cualquiera dijera, bueno, quizá fue casualidad, pero cuando ocurre 2 veces, es completamente normal que dentro del fandom empiecen las preguntas y las teorías. Al final, cada persona tendrá su propia interpretación de lo ocurrido, pero es evidente que este momento volvió a hacer muchísimo ruido entre ARMY y especialmente entre quienes siguen de cerca cada interacción relacionada con Jimin y Jungkook. Lo que más me hizo gracia no fue ni siquiera la aparición de Jungkook, sino ver cómo reaccionaron algunos que apenas hace unos días estaban completamente convencidos de que el Jikook ya no existía. Eran los mismos que se pasaban burlándose de cualquier publicación, de cualquier foto o de cualquier comentario relacionado con ellos. Decían que todo había terminado, que ya no había nada que ver entre ambos y que quienes seguían disfrutando de sus momentos simplemente no querían aceptar la realidad.
Pero apenas ocurrió esto, empezaron inmediatamente a buscar todo tipo de explicaciones para intentar quitarle importancia. Y es curioso porque las narrativas cambian dependiendo de lo que les convenga en ese momento. Hace apenas un día, algunos aseguraban que la empresa supuestamente estaba dejando de lado a Jimin para favorecer otras narrativas dentro del fandom. Esa era la teoría que defendían con total seguridad. Sin embargo, ahora que Jungkook apareció en un live relacionado con Jikook, de repente la explicación pasó a ser que seguramente fue la empresa quien manejó la cuenta o que alguien más hizo todo por él. Es decir, cuando algo coincide con lo que ellos quieren creer, entonces Jungkook decide todo. Pero cuando ocurre algo que no encaja con su narrativa, inmediatamente la responsabilidad pasa a otra persona. Esa contradicción es precisamente lo que muchas personas han señalado. Al final, cada quien puede interpretar este momento de la manera que quiera. Hay quienes creen que fue simplemente una casualidad, otros piensan que Jungkook sabía perfectamente dónde estaba entrando, y otros prefieren no sacar ninguna conclusión. Lo único que realmente ocurrió y que todos pudieron ver es que apareció 2 veces en esa transmisión. Todo lo demás ya entra en el terreno de las interpretaciones de cada fan. Personalmente, lo que siempre me llama la atención es cómo algunos parecen tener muchísima prisa por anunciar el final del Jikook cada vez que pasan unos días sin verlos juntos. Como si una amistad o la relación cercana entre dos personas dependiera de aparecer públicamente todos los días. BTS lleva años bajo el ojo de millones de personas y cualquier movimiento, por pequeño que sea, termina siendo analizado al detalle. Una mirada, una sonrisa, una foto, un comentario o incluso la ausencia de una interacción pública puede convertirse en motivo de teorías interminables. También hay que recordar que actualmente los miembros tienen agendas, compromisos y responsabilidades diferentes. No siempre van a estar mostrando cada momento de su vida ni compartiendo todo lo que hacen. Mantener un perfil más reservado no significa automáticamente que una relación haya cambiado. Muchas veces simplemente significa que prefieren vivir ciertas cosas con más tranquilidad y sin convertir absolutamente todo en contenido público. Eso es algo que solo ellos saben. Por eso me parece exagerado cuando aparecen comentarios asegurando con total certeza que entre Jimin y Jungkook ya no existe nada. La realidad es que nadie fuera de ellos conoce su relación personal. Los fans únicamente vemos pequeños fragmentos de lo que deciden compartir públicamente. Todo lo demás son interpretaciones. Y justamente por eso tampoco tiene sentido afirmar con absoluta seguridad una cosa u otra. Lo que sí es cierto es que este momento volvió a generar muchísimas conversaciones. Las redes sociales se llenaron de comentarios, capturas y reacciones. Hubo quienes lo celebraron, quienes se sorprendieron y quienes comenzaron inmediatamente a debatir sobre lo que significaba. Como suele pasar con cualquier tema relacionado con Jikook, en cuestión de minutos, todo el fandom ya estaba hablando de ello. Y ahora viene la pregunta que muchos también se hicieron. ¿Jungkook simplemente pudo haberse equivocado al entrar al live? Claro, esa posibilidad existe. Nadie puede descartarla por completo. Después de todo, nadie sabe exactamente qué pasó desde su lado de la pantalla. Además, si la transmisión era filipina, muchas personas también se preguntaron si realmente entendía el idioma o si simplemente vio aparecer la transmisión entre las recomendaciones de su cuenta. Son preguntas completamente válidas, pero no hay una respuesta confirmada.
Lo que sí resulta curioso para muchas personas es otra cosa. ¿Qué hacía precisamente una transmisión relacionada con Jikook apareciendo en su feed en primer lugar? Esa es una duda que también empezó a circular entre muchos fans. Sin embargo, sin información adicional es imposible saber por qué apareció ahí o cómo funcionan exactamente las recomendaciones en ese caso. Cualquier respuesta más allá de eso sería simplemente una especulación. Así que, como ocurre casi siempre con estos temas, cada persona terminará sacando sus propias conclusiones. Habrá quienes lo vean como una simple coincidencia, quienes crean que fue un gesto consciente y quienes prefieran quedarse únicamente con el hecho de que ocurrió. Lo único claro es que este momento volvió a dar muchísimo de qué hablar dentro del fandom, y una vez más, el nombre de Jikook terminó ocupando buena parte de la conversación.